Bienvenidos un día más hablando con. Yo soy José y hoy está con nosotros Antonio García. Cuéntanos quién eres, Antonio. Pues muchas gracias por invitarme, lo primero de todo. Yo soy Antonio García, soy fotógrafo y profesor de fotografía. Además de esa doble faceta, tanto creativa o fotográfica como formativa, pues también me dedico a otro tipo de menesteres como son la creación de contenido, principalmente en YouTube y en Instagram. Y Sí, recientemente, pues hace un año y pico, publiqué mi primer libro de fotografía. vale. Y Antonio, ¿cómo te llegaste a formar como fotógrafo, sobre todo? Principalmente mi formación empezó siendo autodidacta, empecé bueno, como todos, Mm. allá por 2007-2008, pues intentando averiguar, gracias a Internet, todavía no Sí, YouTube, porque todavía YouTube no estaba como está ahora, pero sí que aprendiendo en Internet un poco y trasteando pues lo que buenamente podíamos encontrar por aquellos tiempos allí en Internet. Luego sí que es cierto que hice una formación y hice un curso profesional en la escuela EFTI de un año sí. y desde ahí pues para adelante. Sí, he seguido manteniendo esa faceta autodidacta, ya que pues bueno, siempre he estado aprendiendo con libros de fotografía, con cursos en vídeo, internet, luego vino YouTube, en fin, todo esto. Vale. ¿Y cómo te diste cuenta que tu pasión era la fotografía? Pues es una historia bastante curiosa y bastante bonita porque me di cuenta de que la fotografía era lo único de lo que no me cansaba. Mm. Yo he sido siempre bastante culo inquieto, he intentado hacer muchas cosas, he dado clases de música, he intentado aprender a tocar la batería, he intentado aprender a, a hacer muchas cosas y la fotografía ha sido lo único de lo que a día de hoy, y ya llevo más de 12 años dedicado a ello, todavía no me he cansado de hacer y puedo estar las 24 horas haciendo fotos, pensando en hacer fotos y bueno, pues yo creo que al final este tipo de cosas son las que te demuestran a ti mismo qué es lo que quieres hacer con tu vida. Vale. ¿Y por qué decidiste llevar a cabo tu canal de YouTube? ¿Por qué lo quisiste llevar la fotografía allí? Yo llevaba bastante tiempo dando clases de fotografía, dando talleres y impartiendo workshops y Mm. ya trabajaba como profesor en una escuela. Sí, Entonces, fue un poco darle otro punto de vista, darle otro enfoque, seguir trabajando también un poco lo mismo, mm, pero de un modo quizás un poco más personal. Y a fin de cuentas también a mí la plataforma me gustaba muchísimo mm. y creía que, vamos, sigo creyendo que tiene muchísimas posibilidades para para la gente que se enfrenta Sí, a público. Entonces, este tipo de acciones o este tipo de iniciativas, yo creo que al final todos los que nos dediquemos a enfrentarnos a una audiencia, ya sean profesores, ya sean cualquier tipo de artistas, mm, creo que nos aporta muchísimo, tanto visibilidad como sobre todo un canal de comunicación para poder vale. ampliar lo que somos. Esa fue mi intención en 2015 y la verdad es que desde entonces pues cada vez estoy más contento. ¿Y a ti qué te ha dado YouTube que antes no tenías, antes de empezar con con la red social? A mí me ha dado de todo, a mí me ha dado un montón de cosas, me ha dado, me ha Mm, dado de todo. Porque, a ver, principalmente lo que me ha dado ha sido una plataforma de visibilidad y de promoción. A mí me conoce muchísima más gente mm. desde que tengo canal de YouTube que antes, y yo antes también me dedicaba a lo mismo que estoy haciendo Sí, ahora, pero ahora me conoce muchísima más gente. También me ha dado la confianza y la seguridad porque en mi caso concreto, como yo básicamente lo que hago es enseñar cómo trabajo, mm, sí que me ha dado la posibilidad de replantear o de reflexionar mucho sobre cómo hago las cosas sí. y me enseña también si encuentro una forma de hacerlas mejor. Vale. Entonces, también, obviamente, el trabajar sobre eso pues me ha abierto muchísimas puertas porque me ha hecho llegar a sitios y conocer gente Sí, que no hubiera podido llegar o no hubiera podido conocer si no hubiera sido por este medio. vale. Y Antonio, tú ya tienes una cierta cantidad de seguidores. ¿Cómo manejas tú ciertos comentarios? Bueno, si te refieres a comentarios a lo mejor un poco más de hate Sí, o sobre... troll, la verdad es que me lo suelo tomar con humor. Me lo suelo tomar con humor.
Lo que más me fastidia es cuando alguien me hace un comentario negativo y tiene razón, pero la mayoría de las veces no suele ser el caso, porque si ocurre, si tú has hecho algo mal o has hecho o has cometido un error y alguien te lo dice en el comentario, no tiene por qué ofenderte porque seguramente te lo está diciendo con la mejor de las intenciones. Oye, mira, tal, esto creo que no es así. Ay, sí, sí, perdona, gracias, tal. Pero cuando lo que quieren es ofender, pues si tienen razón en plan de esto no es así, lo has hecho fatal y estás mintiendo. Y es como, "Jo, vaya por Dios, qué puta". Pero cuando simplemente se dedican a buscar alguna cosa o directamente lo que te están diciendo, sabes que es únicamente Sí. con la intención de fastidiar, pues es que realmente no hay que darle más importancia ni hay que darle fuerza a ese comentario. Yo la mayoría de las veces, si te soy sincero, los elimino porque lo que no aporta, pues no tiene por qué verlo nadie. Entonces yo directamente muchas veces los elimino y cuando veo que realmente no es el comentario negativo, sino que es una persona tóxica, pues Sí. intento silenciarle de algún modo, bloquearle o intentar que no prospere ese odio. Porque yo creo que las redes están muy bien para muchas cosas, pero hay que también ser responsable con ellas. Vale. Y también quería saber, antes me has dicho que dedicas casi 24 horas a la fotografía, que no te cansarías. ¿Cuánto tiempo Ujú. dedicas a las redes sociales? A las redes sociales le dedico muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Sobre todo porque muchas veces crear contenido no es fácil, sobre todo para los que nos dedicamos a un contenido que también tiene que ver con los audiovisuales, con la fotografía o con el vídeo. Porque tú haces el contenido, tú cuentas lo que quieres contar y tienes un poco pues lo que tiene todo el mundo, que hacer el guión, preparar la idea, qué cuento, cómo lo enfoco, etcétera. Pero claro, luego nosotros estamos con la manía de que nos gusta hacerlo bonito y queremos hacer una fotografía bonita. Entonces es como, bueno, pues vamos a montar una sesión de fotos para contar lo que quiero contar. Y claro, montar una sesión de fotos es tiempo que en realidad yo estoy haciendo fotos, pero es tiempo que le estoy dedicando a las redes, porque esa Sí. sesión de fotos va a ir a las redes. Entre eso, ver lo que están haciendo los demás, coger un poco ideas de por ahí que al final todo el mundo te inspira. Y bueno, pues también estar un poco atento a los comentarios, a la gente y un poco a la interacción, pues al final el tiempo que te tiras en redes, yo con el móvil, es una locura, muchísimo tiempo. Quizás más de la mitad del día o, o incluso el mismo tiempo que podría estar dedicándolo a trabajar, igual lo Sí. sumas y sería el tiempo que le dedicas a redes. Vale. Imagino que ya habrás recibido algún premio como la placa de los 100.000, si no estoy equivocado. Sí, aquí está. ¿Qué te Aquí está. sentiste al recibirla? Buah, fue una pasada, fue una pasada. De hecho, hay una anécdota y es que hice el unboxing de la placa en directo Sí. y como yo soy un blandengue, yo soy un llorica, yo me emociono con cualquier película que pase, yo ya estoy llorando. Y se me escapó una lagrimilla así pequeñita mientras estaba Sí. haciéndolo en directo y fue como la de, esperad, esperad chicos un momentito, y me fui un poquillo de cámara porque me pudo un poquito la emoción. Fue muy bonito sobre todo por ese, había una carta de la CEO de la CEO Sí, de sí, tú. Google que dice, lo que has conseguido ya no te lo puede quitar nadie. Es decir, que tú puedes seguir creciendo en YouTube, puedes irte, dedicarte a otra cosa, o puedes directamente, pues oye, con la pandemia Sí. ha sido una situación complicada y mucha gente pues ha tenido que abandonar los negocios, cerrar los estudios, etcétera. Pero yo esa frase me la voy a llevar para siempre. Lo que ya has conseguido, eso no te lo va a quitar nadie. Y eso, la verdad es que fue un pensamiento que me llegó bastante, bastante dentro. ¿Por qué esa frase te dio ese significado para ti? Porque yo siempre hablo de la importancia del camino. O sea, yo siempre le digo a la gente en las clases de fotografía en la escuela, Sí. yo siempre les digo que conseguir ser fotógrafo profesional puede ser muy bonito y puede ser un objetivo muy, muy lícito en la vida, pero si no disfrutas del camino, mm, no va a valer la pena. Y que lo importante es el camino
que no pasa nada si no consigues dedicarte a la fotografía profesionalmente porque vas a Sí. aprender mucho en el camino. Y esa frase yo creo que resume perfectamente esto que defiendo. Aunque tú no consigas el objetivo que te propongas en un momento dado, o no lo consigas en ese momento, lo que tú aprendes por el camino, eso te lo quedas, eso Vale. te lo guardas y el aprendizaje no te lo no puedes desaprender. Oye, pues no he conseguido ser fotógrafo de Vogue. Bueno, pero todo lo que has aprendido para intentar, en el camino de intentar ser fotógrafo de Vogue, te Sí. va, te va a servir para un montón de cosas. Entonces, eso es lo que me llegó dentro. Y eso que has aprendido no te lo va a quitar nadie. O eso que has conseguido, oye, pues yo quiero tener 1 millón de suscriptores. Bueno, pues de momento espérate porque Sí. no lo vas a conseguir. Pero esos 100.000, esa marca de los 100.000, ya está conseguida. Y eso siempre podrás decir que, que llegaste a 100.000 seguidores en algún momento dado. Eso es muy bonito. Vale. Y ahora, en cuanto hablando de metas de suscriptores y tal, ¿cuál es tu meta en la fotografía tanto como en YouTube? Uf, a ver, es que con esto yo ya me relajo mucho. Cuando empecé sí que tenía un poco, pues me montaba los castillos en el aire, pero con el tiempo he aprendido, y sobre todo, fíjate, con todo esto que nos ha pasado de la pandemia, he aprendido que las metas a largo plazo son Sí. muy bonitas, pero no sirven para nada, más que para quizás darte una motivación como extra. Pero las metas pequeñas realmente son las que valen la pena y las metas pequeñas nunca pueden depender de los demás. Es decir, para mí, una meta nunca va a ser conseguir 200.000 suscriptores en mi canal de YouTube, porque es una meta que no depende de mí. Sin embargo, una meta que sí depende de mí es, quiero hacer contenido todas las semanas. Quiero Bueno, ser regular y quiero que cuando suba un vídeo sienta que el vídeo va a aportar algo. Al final sí que es cierto que si tú consigues eso, eres regular, subes buen contenido, aportas algo a la gente y le das valor, sí. pues terminarás llegando a esos 200.000 suscriptores o al millón o a lo que tú quieras o a lo que tú en un momento dado digas, hostias, estaría guay, genial llegar a ese número. Pero para mí las metas ya no son tan abstractas, sino que son mucho más pequeñitas y mucho más concretas. Tengo mini metas que Sí. se reducen casi siempre al año. Este año quiero conseguir, pues, crear este contenido, tener una serie de vídeos que hablen de tal tema o cualquier otra cosa. Y si las metas que yo me propongo son esas, sí que es cierto que luego las grandes, la de quiero llegar a 200.000 suscriptores, se terminan consiguiendo, porque con los 100.000 fue lo que comprobé. Sí. Vale. Y hablando de mejoras, ¿qué mejorarías tú de tus vídeos? Hay muchas mejoras, hay muchas mejoras. En una de ellas ya estoy trabajando y es en que se vea todo más bonito. En muchos de mis vídeos se suele ver que la luz, por ejemplo, que yo pongo en Sí. mis vídeos a la hora de hablar, es muy normal, muy plana o muy simple. Y eso es una de las cosas que sí que estoy cambiando en los últimos vídeos. Me estoy poniendo la luz un poco más fotográfica, un poco más cinematográfica, por aquello de darle también un poco pues esa visión. Me gustaría tener más tiempo para preparar los temas, mejorar los discursos, es decir, intentar escribirme los guiones 2 veces para poder hacerlos más cortos y que se entienda mejor el mensaje, que es una cosa que Sí. muchas veces no me da tiempo a hacer. Y bueno, pues ya si hago una sesión de fotos, pues hacer unas sesiones de fotos donde enseño las cosas que quiero enseñar en el canal con una mejor producción, con unos modelos de nivel profesional todos los días, pero bueno, eso son cosas que tampoco dependen mucho de uno porque al final, pues si quieres mantener un ritmo de publicación, pues tienes que simplificar ciertas cosas. Pero sí, ese sería uno de los objetivos, mejorar sobre todo la calidad fuera de lo que yo cuento, que eso siempre se puede mejorar, pero es algo que siempre tenemos, pero sobre todo mejorar la calidad o la factura técnica de los vídeos, que sean más bonitos de ver. No solo que tengan buen contenido, sino que sean bonitos de ver. Vale. Y ahora, además de tus vídeos, ¿qué mejorarías o cambiarías de YouTube? Hay muchas cosas que mejorar de YouTube. Principalmente hay una, hay una cuestión que yo mejoraría de YouTube y es la, la búsqueda temática. Creo que muchas veces
eh, corremos y los creadores cometemos el error de dejarnos llevar por el SEO y por todo lo que suponen las palabras clave en los vídeos. Y esto se solucionaría, y esto no sería no llegaríamos a esos niveles de clickbait muchas veces, sobre todo en lo que a mí en lo que a mí me consta, que es Sí, formación o divulgación sobre fotografía, iluminación, retrato, paisajes, etcétera. Si tuviéramos una canalización o una especie como de categorías, un directorio temático sí. de varios temas, entonces tú podrías entrar y verías cuáles son las tendencias, es decir, algo como el panel de tendencias, Mm, pero reducido a categorías. Las categorías que hay ahora mismo en YouTube no funcionan, nadie las utiliza. mm. Y yo creo que eso sería un punto muy, muy, muy mejorable que YouTube podría mejorar. Yo creo que si mejorara eso, los creadores de contenido no caeríamos tanto en eh, este es el accesorio definitivo de que te va a solucionar tus fotos. Mejora tus fotos con, ¿sabes? O sea, Sí, ese tipo de clickbait un poco más sucio, por así decirlo. sí. Si mejoraran también las playlists, si las hicieran más visibles, creo que también sería muy interesante y muy potente, porque muchas veces nosotros creamos en nuestros canales listas de reproducción, Mm, playlists, pues con determinados temas. Oye, pues esto son reviews de cámaras, o estos son reviews de objetivos, o estos son tutoriales de iluminación en estudio, tutoriales de sí. iluminación en exteriores. Pero la gente no los llega a ver porque no son muy visibles en la plataforma. Que los hicieran visibles sería un gran... Que les dieran un poquito más de importancia Sí. y que nos dijeran a los creadores que nos enfocáramos más en listas de reproducción, yo creo que sería un puntazo para que los que nos conocen porque han encontrado un vídeo en el que les hemos sido útiles o les hemos aportado algo, Mm. puedan seguir viendo cosas y sepan que siempre tenemos listas donde pueden seguir viendo cosas nuestras. Vale. Y Antonio, ahora una pregunta que estoy haciendo últimamente es, ¿verías con buenos ojos que un creador de contenido cambiase radicalmente su contenido? Depende, depende. Yo siempre he votado a favor de ese tipo de cosas. Al final no somos robots Mm, y creo que tenemos que hacer el contenido con el que nos sintamos más honestos o más a gusto con nosotros mismos. En ese sentido, muchas veces pues hacemos cosas que, bueno, pues creamos contenido que pensamos que va a gustar a los demás sí, y nos olvidamos del contenido que nos va a gustar a nosotros, que nos va a gustar a nosotros hacer y claro. compartir. Yo creo que muchas veces tenemos miedo de no gustarle a la gente y esto es una cosa que no es solamente de YouTube, esto es una cosa de la vida y de la sociedad. Hacemos lo que los demás esperan de nosotros, Sí, pero a la larga yo creo que ser honestos con nosotros mismos es mejor opción. Y sí que es cierto que en la traslación, y esto yo tengo compañeros que lo han experimentado y que han sufrido porque han perdido muchísimos mm, seguidores, etcétera, pero ahora están mucho más contentos y a la larga, meses después, han visto que han perdido muchos seguidores, pero han ganado otros más, sí. han conquistado a otra audiencia y esa audiencia es más fiel a ellos porque conecta mucho mejor con ellos. Yo creo que la clave es pensar que hay muchísima, muchísima, muchísima gente viendo YouTube, Mm, viendo redes en las redes, sí. y si no conectas con unos, vas a conectar con otros. Y tienes que pensar con quién quieres conectar para crear la mejor comunidad posible. Vale. Y a ti, Antonio, ¿con quién te gustaría colaborar en YouTube? Yo ya he colaborado con mucha gente que estoy muy contento de haberlo hecho, porque en YouTube tengo amigos Sí, que son creadores de contenido en YouTube y estoy súper contento. Yo he trabajado, he hecho un montón de vídeos con Juan Jiménez, por ejemplo, que es un crack, mm, que es como un hermano para mí, y con muchos otros. Hay muchos creadores, sobre todo americanos, que sí que sigo bastante y que me gustaría un montón ver la posibilidad o que sería, la verdad, un regalo poder hacer colaboraciones con ellos. Me viene a la mente Jared Paulin mm, bueno, Jared Paulin en YouTube, tal cual, que sí, es un americano que es súper divertido y habla de reviews de cámaras y es un fenómeno. Y luego, por ejemplo, en Australia hay un fotógrafo que se llama Peter Colson que hace un trabajo con modelos súper, súper interesante sí.
y ha trabajado también con algunos compañeros en España, con John Hernández, por ejemplo, y sería genial poder hacer alguna especie, pues como un formato de este tipo con charlas, entrevistas y tal. Sí, Sería muy interesante hacer con gente así. vale. ¿Y qué futuros proyectos tienes para tu canal o para la fotografía? Tenemos ahora unos cuantos proyectos, algunos no se puede decir, pero tenemos cositas, estamos trabajando ahora en cositas interesantes. Principalmente en YouTube hice en su momento un área Sí, para miembros, una sección como de membresía de pago con cuota, sí, cuando YouTube lo implementó y lo estuvimos testeando. Vimos que en YouTube no funcionaba muy bien el sistema por el tema de los pagos y tal, que era un poco confuso, y nos lo sí. llevamos a nuestra propia web. Entonces montamos una especie como de academia online de fotografía, un aula Mm, virtual, y llevamos 1 año y medio más o menos creando contenido exclusivo, con clases en directo, etcétera, de fotografía. Y sí, es un poco el proyecto más grande que tenemos ahora mismo. Es en lo que más estamos enfocando los esfuerzos y estamos trabajando mucho para hacer un aula virtual muy, muy, muy potente y con contenido bastante especializado, bastante avanzado en cuanto a iluminación, sobre todo, retrato, pose, y, en fin, todo este tipo de cosas. Hay cositas también que de ahí vamos a llevar a YouTube porque sí. suelen surgir siempre ideas en las clases, entonces siempre van saliendo contenidos, pero vamos, básicamente el proyecto más grande que tengo es el aula virtual. Mm, Como siguiente proyecto de los que se pueden decir, porque hay uno que es ahora mismo secreto, es justamente coger toda la experiencia que estamos cogiendo en el aula virtual y llevárnosla a YouTube en un formato mucho más ligero, más comestible, por así decirlo, más sí, digerible, y seguir creando cada vez mejor contenido. vale. Y Antonio, me gustaría que me nombrases a dos creadores de contenido que quieras que vengan aquí al canal a hacer la entrevista como tú lo has hecho. Pues mira, no sé si has hablado con Juan Jiménez, pero No, sería súper interesante, pues es un tipo súper majo, es un amor vale. de persona y un fotógrafo. Es un gran fotógrafo y además está muy activo también en redes y se ha peleado también mucho con redes, entonces también yo creo que puede ser muy, muy interesante. Vale. Y déjame pensar. Pues quizás, no sé si habéis hablado con Rebeca Saray. No, Pues Rebeca Saray tiene también un punto de vista súper súper interesante. Estuvo en YouTube un tiempo, sí. eh, no se llegó a enamorar de la plataforma, pero en Instagram, por ejemplo, sí que está activa y además está haciendo ahora un contenido bastante espiritual, bastante emocional y la verdad es que también es súper interesante el Vale. tipo de cosas que está contando. Pues yo les escribiré y ya por último, Antonio, ¿por qué has aceptado la entrevista con el canal? ¿Por Mm, qué no? ¿Por qué no? O sea, este tipo de cosas siempre hay que hacerlas. Quiero decir, todo lo que... A mí hay una cosa que me encanta, solo hay una cosa que me gusta más que hacer fotos y es mm, compartir mi pasión por hacer fotos, y es contarlo. sí, Entonces, cualquier ocasión en la que a mí me dejen, yo siempre digo, si a mí me pones un micro me hace feliz. O sea que siempre es un placer poder hacer este tipo de charlas, este tipo de entrevistas bueno, pues compartir un poquito impresiones y pensamientos. O sea que yo siempre estoy dispuesto a hacer este tipo de cosas y además, pues bueno, también un poquito de apoyo a canales más pequeñitos que siempre viene bien, hombre. Siempre se agradece. pues muchas gracias, Antonio. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya estado cómodo y a gusto. Yo dejaré aquí debajo tus redes sociales para que la gente pueda ir a verte y seguirte. Y si quieres dejar algún mensaje para la gente que nos está viendo, Pues nada, que un placer, que muchas gracias y que si os gusta la fotografía, no lo dejéis porque es de las cosas que más felicidad os pueden dar en la vida. vale. Pues con este mensaje de Antonio nos despedimos hasta el próximo vídeo. Hasta luego.